días. Muy buenos días. Bienvenido a Exprésala y muchas gracias por estar acá con nosotros. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo describirías tú la situación en materia de protección y garantía de derechos de las comunidades indígenas de la región? Las situaciones son variadas según los países. Hay algunos países, en general uno podría decir los pueblos indígenas en América Latina, así como en otros lugares del mundo, son de los grupos más desaventajados de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Se producen, digamos, convergen una serie de situaciones de injusticia respecto de los pueblos indígenas, se concentran situaciones de pobreza y se concentran situaciones de exclusión social que no necesariamente tienen que ver con la pobreza material, sino con la falta de reconocimiento, ¿no? Eso creo yo es una constante que uno puede ver cómo viaja en los distintos países, ¿no? Y luego hay situaciones que son distintas según las maneras como los países han respondido, digamos, constitucionalmente a esta situación de hecho. Situación de hecho que fue generada por los propios países, digamos, por la instalación de repúblicas democráticas, ¿no? Que se construyeron por oposición a las ideas de, entendidas como barbarie y como amenaza a la civilización de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Es muy importante no perder de vista que la instalación de las repúblicas latinoamericanas tiene que ver con una adhesión explícita a un proyecto ilustrado que comprendía como una amenaza la visión indígena, digamos, la existencia indígena propiamente tal. Entonces desde ahí arranca y desde ahí uno puede explicarse, creo, la situación en la cual se encuentran los pueblos indígenas hoy, que es en general una situación de exclusión social, de redistribución y de reconocimiento. Ahora, en algunos países, como digo, y creo que Colombia es un buen ejemplo, desde la Constitución, es decir, desde el derecho, se han intentado dar respuestas a estas situaciones de injusticia, ¿no?, estructural. Y así entonces uno encuentra ciertos avances jurisprudenciales o incluso avances a nivel de las leyes o las propias constituciones, que otorgan reconocimiento constitucional, las modificaciones de los últimos años, la adopción de una nueva constitución en Ecuador, en Bolivia, que están empujando ciertas ideas que hasta hace 10, 15 años parecían imposibles de ser sostenidas constitucionalmente, ¿no? Hay ahí ciertos avances que creo yo son dignos de destacar respecto del reconocimiento de derechos a nivel de los textos. En algunos casos la implementación todavía falta y creo que ese es el gran desafío. Pero asimismo hay otros países, y aquí creo que Chile es un buen ejemplo, más bien es un mal ejemplo, pero un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Chile es un país en el cual, existiendo una población indígena importante en términos numéricos y en términos de la pertenencia, digamos, a un proyecto, a la instalación de la república, a la conformación de la identidad nacional, hay una ausencia de reconocimiento de derechos casi total. Existe una ley indígena, pero no hay digamos, Chile como Estado no se ha hecho cargo constitucionalmente de esta situación, ¿no? Hay una ausencia de una mirada constitucional que creo yo es muy importante y explica buena parte de las frustraciones que hoy día viven los pueblos indígenas. Entonces, las situaciones son variadas, pero para decir algo algo con esperanza, creo, hay posibilidades de avance si es que uno mira hacia los estándares internacionales, por ejemplo, de protección, y uno trata de entender cómo esos estándares podrían implementarse a nivel local. Existen experiencias, me parece lo que hay que hacer ahora es replicar esas experiencias que han sido exitosas. Pues justamente hablando de esas, digamos, de esas normas constitucionales o internacionales que han ayudado a garantizar esos derechos, justamente Chile acaba de ratificar el convenio 169 y está pensando cómo va a implementarlo. Sé que tú hiciste parte de un grupo de profesionales que se sentó a discutir cómo, digamos, cuáles eran los grandes desafíos de Chile en materia de implementación del convenio 169. ¿Cuáles fueron esas conclusiones para el caso de Chile específicamente? Yo te diría que las conclusiones van en dos órdenes distintos. De una parte, existen normas del convenio 169 que dicen relación
con los procedimientos de consulta y con los mecanismos de participación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Típicamente el artículo 6 y 7 del convenio. Esas normas, según el entendimiento del Tribunal Constitucional chileno, no necesitan de una regulación posterior para ser implementadas en Chile, pero lo cierto es que son normas que desacomodan, por así decirlo, a las estructuras, digamos, el trazado institucional chileno. No estamos acostumbrados nosotros a pensar en la participación de pueblos indígenas antes de iniciar, por ejemplo, las conversaciones sobre un proyecto de desarrollo, antes de pensar en la discusión de una ley sobre cuotas, sobre participación política, sobre reformas a los registros electorales. Hay allí, digamos, se ha colado, por así decirlo, soberanamente, pero se ha colado un nuevo paso en la formación de voluntad política en Chile. Y yo no estoy seguro que hemos, digamos, reparado, digamos, detenidamente en este hecho. Eso por una parte. Y otro orden de cosas tiene que ver con las normas del convenio que para el entendimiento constitucional chileno no son autoejecutables, es decir, que requieren de una regulación, que requieren de un mecanismo de implementación doméstico, ¿no? Y ahí las conclusiones nuestras fueron básicamente en relación con el artículo 15 del convenio, que lo que dice es: los pueblos indígenas tienen derecho a administrar los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios, y esa protección, dice el convenio, debe ser hecha especialmente. En ese ámbito, lo que nosotros detectamos es que la mayor, sino todas las leyes sectoriales que existen en Chile requerirían de una modificación. Y algunas modificaciones que no son menores. Estoy pensando, por ejemplo, código de minería, tratamiento de las minas, código de aguas, la ley de bosque nativo, las leyes eléctricas, todo lo que tiene relación con potenciales proyectos de desarrollo emplazados en territorios indígenas. ¿Cuál es el gran desafío y cuál creo yo que es el gran problema? Y es que estas leyes fueron promulgadas durante la dictadura de Pinochet y en consecuencia carecen desde luego de una legitimidad democrática donde uno pueda decir son manifestaciones de la voluntad soberana chilena. No lo son. Fueron las ideas de un grupo de técnicos que estaban afiliados ideológicamente a una dictadura que tenía una manera de pensar la vida muy clara, ¿no? Y muy en contra de los derechos de los pueblos indígenas. La dictadura lo que hizo con los pueblos indígenas fue, por una parte, perseguirlos y por otra parte, terminar con las posibilidades de propiedad colectiva. Entonces, en ese contexto, el desafío que tiene Chile hoy para la implementación del convenio 169 es doble. Por una parte, como cualquier país que ratifica un tratado internacional que es vinculante, tiene que adecuar su normativa interna. Pero por otra parte, creo que más profundamente, si uno se toma en serio los desafíos del convenio 169, lo que nos está diciendo los chilenos es: tenemos que revisar la manera como nosotros nos regulamos, la manera, digamos, cómo entendemos que leyes que fueron dictadas por una junta militar pueden legítimamente gobernar nuestra vida hoy, que vivimos en democracia, ¿no?